Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en el día de hoy. Por gestión de FECODE, 1,3 billones de pesos se adicionarán al presupuesto hasta ahora aprobado por el Congreso de la República para el sector educativo en el 2023. A solo unos días de que inicien los Juegos Deportivos del Magisterio y el 9º encuentro folclórico, les contamos cómo se ultiman detalles de estos importantes eventos. Analizamos la narrativa del primer discurso dado por Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias a la gestión adelantada por FECODE, dentro del presupuesto general de la Nación para el próximo año, fue aprobada una adición presupuestal de 1,3 billones de pesos sobre el monto presentado para el sector educativo. El pasado 13 de septiembre, ante la Cámara de Representantes, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación radicó un concepto que buscaba una adición presupuestal para garantizar la financiación de la educación pública desde el preescolar hasta la universidad, así como los derechos laborales y salariales del magisterio para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. En los últimos días, gracias a esa gestión, dentro del presupuesto general de la Nación anual, que fue aprobado en primer debate por un monto total de 405 billones de pesos, se incluyó una adición presupuestal de 1,3 billones de pesos sobre el monto presentado originalmente por el gobierno del expresidente Iván Duque, los cuales serán dirigidos a educación. El gobierno actual del presidente Petro generó una adición de 14,2 billones en el presupuesto. Y dentro de este presupuesto se logró una adición de 1,3 billones para la educación, donde esperamos que 1,1 billones sean para educación preescolar básica y media y el resto para educación superior. Estamos a la espera de conocer el destino final de ese 1,1 billones que tenemos dentro de nuestras cuentas. Si queremos saber si es para infraestructura, para nómina. En este sentido, para el año 2023, el proyecto inicial había asignado para esa vigencia un monto de 53,454 billones de pesos para el sector educativo, suma a la que ahora se le estaría adicionando 1,361 billones más para un total de 54,814 billones de pesos. El presupuesto apenas fue aprobado en primer debate, o sea, está sujeto a modificaciones, está sujeto a traslados de partidas de un rubro a otro, pero lo que sí es claro es que es prioritario y que ahora como nunca la educación contará con un presupuesto sólido que permita no solo
tener una infraestructura física adecuada y suficiente, sino el desarrollo de las ciencias, de los saberes, de la investigación. En cuanto a los diálogos que viene adelantando FECODE con el Ministerio de Educación Nacional para atender el desfinanciamiento del sector, en lo que resta del año se agilizarán 2 reformas legales que tienen que ver con el Sistema General de Participaciones, que en el 2022 significó 27 billones de pesos para la educación y del cual ya hay proyectos que actualmente cursan en el Congreso, y la Ley 30 de 1992, que especifica el aumento presupuestal anual a las universidades públicas, que actualmente se hace según el IPC y que según el sistema universitario estatal no se ajusta a la realidad de las instituciones, porque sus gastos año a año aumentan a un ritmo más acelerado que el de la inflación. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Fallas en la plataforma SIMO, ejes temáticos inesperados y problemas en la organización fueron solo algunas de las sorpresas a las que tuvieron que enfrentarse los más de 37.000 aspirantes a la prueba escrita del concurso docente el pasado 25 de septiembre. 6 años después de la deuda del Estado con los educadores para la realización de las pruebas del concurso docente, por fin el pasado 25 de septiembre se llevaron a cabo de manera escrita en una jornada de 5 horas, donde asistieron el 94% de los aspirantes, es decir, 378.212 de 401.241 que estaban inscritos. Desarrollamos la presentación de las pruebas escritas del proceso de selección para docentes y directivos docentes en 54 ciudades del país y en más de 500 sitios de aplicación. Agradecemos a todos los aspirantes la masiva concurrencia y queremos invitarlos a seguir los canales oficiales de la Comisión Nacional del Servicio Civil para verificar los avances del proceso. Esta convocatoria, que cuenta con 37.480 vacantes, de las cuales 13.911 son para zona rural y 23.569 para zona no rural, busca asignar los puestos definitivos en las plantas de personal docente en 89 secretarías de educación, 59 municipales y 30 departamentos. Frente a este escenario, algunos educadores aspirantes expresaron su experiencia en torno al desarrollo de la jornada y la prueba. Aquí hay toda una discusión, creo, de fondo alrededor de la visión que hay de maestros, ¿no? Porque si bien hay un enfoque pedagógico mucho más fuerte en esta prueba de ingreso, pues también habría que pensar cuál es el papel pedagógico, cuál es el saber pedagógico de los maestros y maestras que van a ingresar al sistema educativo público, porque lo pedagógico no puede estar pensado únicamente desde la resolución de conflictos en el aula. En la mañana, como nos habían hecho la advertencia de que debíamos volver a mirar en el SIMO si estábamos de pronto en otro lugar donde nos habían dicho primero, entonces la plataforma no servía. Yo intenté varias veces y estaba caída. Colocaban algunos casos de procesos de estudiantes, de casos de estudiantes de tipo convivencial, de tipo académico, pero no centraban un poco de que esos casos vienen acompañados de un trabajo familiar, un trabajo pedagógico, que uno no puede tomar unas decisiones a veces como tan tajantes con una sola respuesta. A pesar de que la prueba se desarrolló sin mayores contratiempos, los docentes hicieron un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que en este tipo de pruebas se tenga en cuenta los procesos pedagógicos de los docentes que están encaminados hacia la investigación alrededor de la enseñanza-aprendizaje y se puntualice en los contextos sociales de cada ciudad y municipio. Además, que en materia de logística se garantice una plataforma robusta para que los usuarios puedan acceder a consultar información sobre el proceso.
A continuación, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, nuevo secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativos de FECODE, habla de la importancia de los diálogos regionales vinculantes que se vienen desarrollando en todo el país para construir el Plan Nacional de Desarrollo. Saludo cordial. En estos tiempos se habla de diálogos vinculantes. Eso implica animar un debate, un diálogo social desde los territorios, con los actores del hecho y el acto educativo. Construir colectivamente, levantar líneas de base, transformar la educación que tenemos, salir del monoperspectivismo, de la estandarización, de la unicidad, de la pedagogía única y aproximarnos a una educación con otra pertinencia social y política para la vida. Que reconozca las necesidades de invertir en el bienestar estudiantil y el bienestar de los docentes. Tenemos cómo hacerlo, señor Ministro de Educación Nacional. Mediante la Directiva 01 del 28 de julio del 2019, se orientó a las 96 entidades territoriales certificadas, producto de los acuerdos FECODE Gobierno Nacional, para que se reactiven las juntas nacionales, departamentales, distritales y municipales de educación, así como los foros educativos, como escenarios extraordinarios para hacer un diálogo serio, para animar un debate nacional, una conversa nacional desde los territorios y con sus comunidades. Es posible en esos contextos construir políticas públicas educativas para el país, ahora en el gobierno del cambio. Quiero parafrasear a Ernesto Sábato en su extraordinario texto Memorias antes del fin, y él nos dice: sí, queridas maestras, sí, queridos maestros, continuemos resistiendo porque no podemos permitir que la educación se convierta en un privilegio. Salud vital, un abrazo inmenso para todas y todos ustedes. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. A portas de que inicie la fiesta deportiva y cultural más importante para el magisterio colombiano, hoy socializamos las modalidades, los escenarios y los participantes de los Juegos Deportivos Nacionales y del 9º Encuentro Folclórico y Cultural que se desarrollará entre el próximo 8 y 16 de octubre en la ciudad de la Eterna Primavera. Durante 10 días, del 8 al 18 de octubre del presente año en la ciudad de Medellín, se llevarán a cabo la final de los 5º Juegos Deportivos Individuales Nacionales del Magisterio y el 9º Encuentro Folclórico y Cultural, una fiesta deportiva y cultural que contará con la participación de docentes, directivos docentes y personal administrativo del sector educativo público de todo el país. Estos 10 días serán una dinámica distinta de nuestras luchas y nuestras conquistas en el magisterio, y será una oportunidad para mostrarle a la ciudadanía de Medellín, a las comunidades educativas, a nuestro gremio, de que nosotros tenemos muchos ámbitos educativos, pedagógicos, y que la cultura y el deporte en esta ocasión darán cuenta de ese trabajo del magisterio colombiano.
Este importante evento, que contará con la participación de 1.650 deportistas y 750 artistas, donde se mostrará la grandeza, capacidad y destreza del magisterio, tendrán como escenarios del 8 al 12 de octubre para los Juegos Deportivos Nacionales la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en el vecino municipio de Itagüí el Parque del Artista para las pruebas de tejo, y en el encuentro folclórico y cultural el Teatro Metropolitano del 14 al 18 de octubre. Esperamos entonces que nuestros deportistas, folcloristas disfruten esta estadía y que el magisterio esté pendiente de las comunicaciones, y esperamos para el 2023, porque ya se iniciaron los deportes de conjunto, también que se pueda desplazar, descentralizar los juegos y la actividad cultural a otra región del país. Estos encuentros, que contaron previamente con una fase municipal y departamental de clasificación, tendrán dentro de las disciplinas deportivas individuales natación, tejo, minitejo, ajedrez, atletismo, billar de 3 bandas y tenis de mesa, mientras que en las modalidades artísticas y culturales estarán música, danza, oralidad, teatro y pintura. FECODE, como promotora del bienestar de los docentes, desea éxitos a los participantes. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se comprometió públicamente a intermediar para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los docentes del país, así como también a intervenir para que los acuerdos con FECODE se materialicen en pro de la educación y del magisterio. La ausencia de un sistema de seguridad y salud en el trabajo es una de las principales problemáticas que aqueja a los docentes del sector oficial en el país. De hecho, ha sido en los últimos años uno de los reclamos recurrentes en los paros de FECODE, y es que los docentes en su quehacer diario desarrollan enfermedades de la voz, osteomusculares, psíquicas y nerviosas, estrés, laringitis crónica, parálisis facial y el síndrome del burnout, entre otras, las cuales no son atendidas como se debería porque los gobiernos anteriores no garantizaron la seguridad ni la salud en el trabajo de los educadores, a pesar de ser una obligación. No solamente con los maestros, con todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Una de las metas y de las misiones que tiene este ministerio es justamente velar por los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y en esa vía están los educadores, pero también todo el mundo del trabajo como tal. Estaremos nosotros no solamente comprometidos con la regularización de las normas, sino también de hacer una equidad y una justicia social como lo ha planteado nuestro presidente Gustavo Petro. Es de resaltar que el sistema de seguridad y salud en el trabajo ha quedado en los acuerdos firmados con FECODE del 2019 y 2021 y aún así no se ha materializado, razón por la cual la ministra se comprometió a intervenir para que el gobierno garantice el cumplimiento de estos. Pues bueno, ustedes saben que FECODE negocia con el Ministerio de Educación, que es su empleador natural como tal, y el Ministerio del Trabajo lo que hará toda la que es la intermediación necesaria y la mediación para que estos conflictos sociales y estos conflictos, digamos, laborales se desarrollen en los términos que tiene la ley como tal. Siempre nosotros tendremos la voluntad y la decisión política de garantizar y de ser garantes de que estos acuerdos puedan cumplirse. Frente al tema de salud, también será fundamental la mediación de la ministra del Trabajo, pues ella o su representante tiene asiento en el Consejo Directivo del FOMAC. Al respecto, FECODE busca que en los próximos contratos de los servicios médico-asistenciales haya integralidad entre estos y la seguridad y salud en el trabajo, para así garantizar la prestación y atención en ambas áreas por parte de los operadores, ya que debido a la ausencia de cobertura en este sistema se presentan problemas como inexistencia de evaluaciones iniciales de riesgos y planes de prevención, ausencia de validación de enfermedades laborales o negativas en las valoraciones para pensiones por invalidez, entre muchas otras. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. En
en encuentro información de interés para los docentes del territorio nacional. Con la Junta Nacional que se va a realizar en la ciudad de Medellín la próxima semana, desde la Federación Colombiana de Educadores esperamos que el magisterio colombiano, junto a los representantes de cada una de las filiales, podamos enderezar el rumbo de la federación. Tenemos que tener unos planes concretos y seguros de lo que va a ser nuestra lucha para poder conquistar los derechos que tanto han peleado los educadores durante tanto tiempo. No podemos quedar menores a los esfuerzos que ha hecho el magisterio. Requerimos de una evaluación para ascenso en el escalafón. Necesitamos tener en cuenta el caso de los profesores provisionales. Necesitamos que se convoque a la cuarta cohorte de ascenso en el escalafón y los temas vitales y fundamentales para el magisterio, el sistema general de participaciones y el estatuto único. Necesitamos de la unidad del magisterio colombiano. No podemos seguir nosotros dando pasos de ciego, sino que tenemos que tener concreto y con el apoyo del gobierno que nosotros ayudamos a elegir, podamos obtener lo que siempre hemos luchado, por los derechos de los educadores y por la defensa de la educación pública. FECODE tiene la obligación moral y el momento histórico para poder rescatar la educación pública que nos la han arrebatado los gobiernos anteriores y poder sacar avante los derechos de los educadores por las cuales han habido maestros asesinados y desaparecidos. FECODE, de la mano del magisterio colombiano, alcanzará las metas establecidas. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Luego de su participación ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, varias voces salieron a exaltar el discurso ofrecido por el presidente Gustavo Petro, ya que su intervención definitivamente fue un cambio en la dirección que traía el país y una nueva perspectiva frente al mundo. En los últimos días, ante la opinión mundial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció su primera locución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso que se centró en la lucha contra las drogas y la defensa de la selva amazónica. Su intervención fue resaltada, según expertos, no solo por su pasionalismo y contundencia al mencionar temas trascendentales para el país y el mundo, sino también por sus metáforas y frases reflexivas que, mediante su narrativa, conllevaron a políticos y líderes mundiales a aplaudir o criticar su postura. Colombia ha sido un país tradicionalmente reactivo y pasivo frente a la comunidad internacional, es decir, que generalmente somos nosotros quienes acatamos, aceptamos y cumplimos los acuerdos y las políticas que se plantean desde afuera y rara vez somos nosotros quienes proponemos o lideramos nuevas políticas. Por eso el discurso de Gustavo Petro ha resultado en algunos sectores tan disruptivo, dado que plantea un cambio radical, principalmente frente a políticas como las de el cambio climático y la guerra contra las drogas. El discurso escrito por el mismo presidente demuestra no solo una mirada diferente de Colombia, en la que gran parte de la población se sintió representada, sino un cambio en el modelo económico mundial al plantear un giro en la política exterior. Por lo menos la mayoría de los votantes, quienes fuimos los que elegimos a Gustavo Petro, votamos por él porque queríamos un cambio en múltiples frentes de la política, incluido el frente internacional, donde quisiéramos ver una Colombia más asertiva, más crítica y con mayor liderazgo, y no una Colombia pasiva que acepte todo lo que se plantea desde la comunidad internacional.
Es de resaltar que entre las alocuciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque en sus respectivos gobiernos, el discurso del presidente Petro ante la ONU ha sido el más visto en el canal de YouTube de la Presidencia de Colombia, que fue creado en el año 2010, al punto de que al cierre de esta emisión contaba con más de 540.000 visitas. Y aunque fue un discurso contundente, falta que para el mundo no se queden palabras. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. En los últimos años se ha hecho evidente la parcialización de grandes medios de comunicación hacia los intereses de sus dueños o periodistas que informan desde sus propios beneficios, razón por la cual la opinión pública reclama información veraz, objetiva y confiable. La prensa nacional ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, pues el deber ser de la comunicación y de la profesión del periodista, que parte de la imparcialidad, la ética y veracidad, se han visto afectados por inclinaciones políticas e intereses particulares de los medios en los que se trabaja, y lamentablemente esto ha repercutido en desinformación y manipulación a la audiencia, trayendo consigo conflictos políticos, religiosos y sociales, y convirtiéndose en el plan de marketing de los políticos. Por eso, hoy han cobrado gran relevancia los medios de comunicación independientes y alternativos que optan por informar oportunamente y con veracidad. Nosotros, en cambio, lo que pretendemos es contar la verdad y revelar los hechos como son, sin importar si los hechos o lo que sucedió afecta a Juan, a Chucho, Jacinto o José. Yo creo que para un país cualquiera que sea, y especialmente un país tan convulso como Colombia, es fundamental conocer los hechos como son. Ya la opinión se forma y se genera a partir de los hechos, pero los hechos tienen que ser incontrovertibles y sustentables. Pese a que los medios masivos llegan a públicos amplios, hoy deben encaminarse e informar con veracidad para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, quienes poco a poco están cambiando las fuentes de información, y es aquí en donde entran los medios alternativos que han venido trabajando de la mano de las plataformas de la información para llegar con diversos formatos, con análisis políticos y económicos, acompañados de la participación de crónicas, cuentos, historias, anécdotas de las voces de miles de organizaciones comunitarias y sociales de múltiples regiones, que han mostrado las luchas populares colombianas y regionales. En este sentido, la opinión pública exige comunicación sin odios, sin sesgos políticos, de manera veraz y logrando ese feedback que favorece la democracia y la participación ciudadana. Y antes de finalizar nuestro programa, los invitamos a escuchar el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Un cordial y respetuoso saludo para los compañeros maestros y maestras, para sus familias y para la comunidad educativa. Esta semana tuvimos la asistencia en el comité ejecutivo de la senadora Sandra Jaimes para proponernos un proyecto de acto legislativo que le dé trascendencia de carácter constitucional a la educación como un derecho fundamental, en oposición a un proyecto de ley que quieren volver la educación pública como un derecho esencial. Ante esta situación, el Comité Ejecutivo de FECODE, y con todo el conocimiento que tenemos, tomamos la decisión de participar de manera precisa. Hemos participado también en una audiencia pública sobre el Sistema General de Participaciones, y FECODE ha planteado las diferentes fórmulas que tenemos desde el punto de vista económico para que el crecimiento sea progresivo. Y un tercer aspecto es que la Federación trabajó también en una audiencia pública convocada por la misma senadora en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y con el SGP presentamos las fórmulas y la participación de una serie de compañeros. De igual manera, en este marco vamos a participar de los diálogos regionales. FECODE le está dando una orientación
a todos sus sindicatos regionales con el ánimo de que participemos, pero participemos desde las regiones, planteándole al Plan Nacional de Desarrollo cuáles son las necesidades que hay y las salidas. También queremos contarle a los compañeros que hemos definido la fecha de la celebración de los 40 años del movimiento pedagógico, 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Vamos a realizar los Juegos Deportivos del 8 al 12 del mes de octubre y del 14 al 18 el evento folclórico y cultural. Y la Junta Nacional el 7 de octubre en la ciudad de Medellín. También contarle a los compañeros maestros y maestras que tuvimos un encuentro con la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Educación, donde se planteó las dificultades que hay en seguridad y en derechos humanos con los compañeros maestros de la Dirección Nacional de FECODE, pero también en las regiones. Compañeros maestros y maestras, hay que avanzar en este gobierno, que es un gobierno de cambio y de transformación. Tenemos que hacerles propuestas. FECODE siempre ha sido propositivo. FECODE ha presentado alternativas y salidas. En los gobiernos anteriores no hubo la posibilidad. Hoy estamos sentados con el gobierno del cambio, con el gobierno de la transformación, y creemos que hay la oportunidad para que podamos avanzar en defender la educación y que la educación tenga un carácter constitucional y se vuelva un derecho fundamental. Compañeros maestros y maestras, un abrazo inmenso y les contaremos los resultados de la Junta Nacional y de las actividades que vamos a desarrollar. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.